Hola, ¿qué hay? Saludos a todo el mundo. Muchísimas gracias por estar pendientes de los programas de Déjate de Historias Televisión. Es mi turno, o mejor dicho, nuestro turno, el turno de la gente que a esta hora salimos a contarles un cuento y también a ofrecerles una charla amena con personajes que siempre nos traen, no sé, temas, noticias interesantes. Es el caso de don Rafael del Rey, gerente de la Fundación para la Cultura del Vino y director del Observatorio Español del Mercado del Vino. Rafael, de verdad, encantada de poder hablar con usted y que le conozca a nuestra audiencia. Un placer y muchísimas gracias por la invitación. Rafael, Horacio Guaraní, un cantautor y poeta argentino, escribió aquello de: quiero morirme cantando bajo tu parra madura y que me entierren al alba regao de vino mi tumba. Y después dijo aquello de que la vida es un vino amargo y es dulce en jarra compartida. Qué bellas frases, qué bellas metáforas para definir el vino, ¿no? Y son algunos de los ejemplos que hay, de los miles de ejemplos que tenemos de relación del vino con la literatura, especialmente desde muy antiguo. Pensemos, y una de las referencias que podemos encontrar desde luego es en la Biblia, y a lo largo de toda la literatura y de muchísimas otras artes. Sí, es una de las cosas que la Fundación para la Cultura del Vino queremos hacer, que es buscar la ligazón entre el vino, el producto al que estamos tan acostumbrados, como el vino, y nuestra historia y nuestras manifestaciones culturales, y las hay a cientos. Si el vino viene la vida, desde luego. Fundación para la Cultura del Vino. ¿Qué hace exactamente esta fundación? ¿Cuáles son los trabajos, los objetivos que tienen ustedes entre manos desde hace ya bastante tiempo? Sí, llevamos 20 años funcionando en una nueva etapa, teníamos otra etapa anterior. Ahora mismo son 5 bodegas importantes las que la componen junto con el Ministerio de Agricultura. Es Vega Sicilia, Terras Gauda, Muga, La Rioja Alta y Marqués de Riscal. Un grupo de empresas que sobre todo lo que quiere, y junto con el Ministerio, es mostrar esa ligazón que existe, esa estrechísima relación entre el vino, un producto tan nuestro, que tenemos tan a mano normalmente, pero del que no nos terminamos de dar cuenta muchas veces de la enorme vinculación que tiene con nuestra cultura, con nuestra historia, con las manifestaciones culturales que nos rodean. Por supuesto literatura, como decíamos antes, pero también escultura, también pintura, y lo podríamos ver, arquitectura, aparte de otras manifestaciones en el paisaje, la fotografía y muchísimas más. Creemos que es un producto tremendamente enraizado en el ser español, y esto es lo que queremos mostrar a través de distintas actividades. Hablando de nuestro país, ¿a qué época histórica se remonta la comercialización del vino en España, o mejor podríamos decir en la península ibérica, antes de que esto fuera España? Antes incluso de que fuera España. Ya se hablaba en la época de los fenicios, donde entre otras cosas vendíamos y exportábamos vino. Se hablaba mucho de las exportaciones de vino, y buen vino y apreciado, a la sede, a la capital del Imperio Romano, en ánforas y tratado de forma distinta, por supuesto, y con una serie de normas. Y a partir de ahí, a lo largo de toda la historia, por supuesto en la época medieval, muy desarrollado en torno a los conventos, con una enorme vinculación con todos los aspectos religiosos. No en vano, el vino es parte esencial de la celebración de la Eucaristía, de la misa, y luego precisamente de la mano también de nuestros monasterios, de nuestros monjes, en la conquista de América y a lo largo de toda la historia. Realmente podríamos hablar de 3.500 años, muchísimo tiempo, y vemos manifestaciones de todo ello en todos los rincones de nuestra cultura. Lo hemos visto en Requena hace poco en un trabajo, lo hemos visto en el arte románico, lo vemos en los capiteles de las iglesias, en las pinturas, lo vemos en miles de sitios. Sí. Qué interesante. ¿Tenemos el mejor vino del mundo, o seamos, en fin, objetivos y digamos que tenemos uno de los mejores vinos del mundo? Creo que tenemos uno de los mejores vinos del mundo, de muchísimo reconocimiento a nivel mundial. Somos uno de los grandes campeones del sector del vino a nivel mundial. España, y conviene decir las cosas buenas de nuestro país, es el mayor exportador mundial de vino. Tenemos la mayor superficie de viñedo del mundo y una presencia ahora mismo en los mercados internacionales extraordinaria, además de la propia presencia del vino en nuestro territorio. Y tenemos enormes y magníficas críticas, algunas de las mejores marcas y más reconocidas del mundo
y por lo tanto un camino muy bueno desarrollado en los últimos años y todavía un gran camino por recorrer en el futuro. Primero el vino y después la cerveza en España, ¿o estamos ahí? En cuanto a consumo ahora mismo, en cuanto a litros, la cerveza yo creo que va un poco por delante, es a lo mejor más refrescante, sobre todo en algunas épocas del año. En términos de valores, el vino todavía el que tiene mayor importancia y, de nuevo, culturalmente yo creo que también la vinculación del vino con la cultura y la historia de España es extraordinariamente relevante. Pues vayamos ya a ese relato, a ese cuento que usted nos ha traído para nuestra audiencia. Somos todos adultos. Adelante. En realidad he estado pensando en varias cosas y podríamos encontrar muchos por cierto, en la literatura española. De todo lo que se ha escrito, ¿verdad? Entre otras cosas en el Quijote. Pero se me ha ocurrido traer algo de una amiga mía, Margarita Lozano, además, que he encontrado recientemente, sobre los orígenes del vino que se sitúa históricamente y geográficamente en la antigua Persia. Y además hay un poeta que, si hubiera tiempo, me encantaría también poder comentar. Pero esta es una historia, una leyenda, en realidad, sobre el origen del vino en la antigua Persia. Pues adelante, si te parece. Cuenta una vieja leyenda persa que en el año 4000 a.C., un ave que surcaba el cielo dejó caer unas semillas a los pies del rey y semidios Yemchid, quien ordenó plantarlas en los jardines reales. Al tiempo de esas semillas comenzaron a crecer unas plantas que dieron abundantes frutos, las uvas, los cuales fueron recolectados y guardados en el depósito real. Estando allí adentro, las uvas desataron su fermentación natural, despidiendo el dióxido de carbono producido por la misma y llenando el depósito con su característico aroma. Cuando el rey probó un poco del jugo de las uvas, le pareció tan amargo que las declaró como veneno, y el intenso olor que emanaba del depósito del castillo también desató los rumores en el imperio, y se decía que el rey guardaba veneno en los toneles. Cuando la esposa favorita del rey, como consecuencia de sus celos hacia otra mujer, buscó veneno para suicidarse, llegó hasta el lugar donde fermentaba el oscuro jugo de las uvas. Pensando que era una poción, la bebió con la intención de matarse. Momentos después fue hallada danzando y cantando alegremente, por supuesto, bajo los efectos de lo que había tomado. El rey llamó a esa bebida con el nombre Daru Esa, que significa el remedio del rey. Hay quien afirma que de la deformación de esa palabra deriva el nombre de Sirá o Sirá, variedad procedente de la antigua región de Persia. Decían los persas que allí nació el vino. Así, al beber el zumo que había obtenido de la fermentación de la uva, todo habría de ser esclarecido. La esposa del rey se quedó dormida después de haberse embriagado y al despertar se siente más aliviada y ve que la tensión ha desaparecido. Luego siguió tomando esa bebida, convirtiéndola en su fuente de alivio tras tanto estrés sufrido. Pero en un momento dado avisa al rey de los efectos de esta bebida, quien comparte este descubrimiento con su corte y finalmente con la totalidad de su reino. Como era de esperar, para terminar la leyenda y después del descubrimiento de esa bebida, Yamshid recupera el favor del rey, sus problemas habían terminado y se podía disfrutar del vino por primera vez. Qué interesante. Es una historia bonita, es una historia de amor, es una historia relacionada con la mitología griega, tiene la suya, hay tantas historias de los orígenes del vino, ¿no? Otros, y muchísimas, por supuesto, dentro de España, pero esta me pareció bonita como origen histórico del vino en una región que no es la nuestra, pero de la que al final todos emanamos. Pues nos quedan 5 minutos y nos da tiempo a ese poema que también usted había tratado, bueno, va a tratar de leer porque sí, porque nos cabe. Un poema también dedicado a las excelencias del vino, me imagino, ¿no? Y de hecho es una cosa curiosa porque es un poema también de la antigua Persia, más en el año 1000, 1040, 1060 de nuestra era ya, de un poeta muy famoso, Omar Khayyam, en esa época, que es uno de los grandes admiradores del vino y sus efectos, entre otras cosas, a través de una de sus obras fundamentales que son las Rubaiyat, de la que por cierto también hay un restaurante en España. Y dice una cosa que yo creo que es muy bonita y todos debemos conocer. Dice: ¿por qué vendes tu vino, mercader? ¿Qué pueden darte a cambio de tu vino? ¿Dinero? ¿Y qué puede darte el dinero? ¿Poder? Pues no eres el dueño del mundo cuando tienes en tus manos una copa. ¿Riqueza? ¿Hay alguien más rico que tú, que en tu copa tienes oro, rubíes, perlas y sueños? ¿Amor? ¿No sientes arder la sangre en tus venas cuando la copa besa tus labios? ¿No son los besos del vino tan dulces como los más ardorosos del aurí? Pues si todo lo tienes en el vino, dime, mercader, ¿por qué lo vendes?
Y le contesta, poeta, porque haciendo llegar a todos mi vino, doy poder, riquezas, sueños, amor. Porque cuando estrechas en tus brazos a la amada, me recuerdas. Porque cuando quieres desear felicidad al amigo, levantas tu copa. Porque Dios, cuando bendijo el agua, la transformó en vino. Y porque cuando bendijo el vino, se transformó en sangre. Si te ofrezco mi vino, poeta, no me llames mercader. Es perfecto el poema, qué bonito. Es un viejo poeta persa del siglo XI que decía estas cosas y muchas más que yo creo que son francamente bonitas. Fantástico, fantástico. Rafael, es maravilloso ver cómo crecen en nuestras ciudades las famosas vinotecas, establecimientos donde hay todo tipo de vino de todas las regiones de España, seguramente de fuera de nuestro país también, donde se ofrecen vinos de calidad y encima se cuida el local, en el confort, el local digo, ¿no? Y también en la decoración, o sea, sitios aparentemente estilistas donde vas a darte el lujazo de tomar un buen vino. Y todo el entorno, y lo que se come también junto con el vino, y cómo se disfruta, y lo que es muy importante y nosotros consideramos que es fundamental, que es con quién lo disfrutas, el momento en el que disfrutarlo. Nosotros tenemos a bien y solemos en el sector del vino hablar del vino como un elemento de sociabilidad, como un elemento con el que celebramos, que tenemos en nuestras mesas familiares, en nuestras reuniones de amigos, en nuestras reuniones y celebraciones en familia. Es algo que va mucho más allá de una bebida o un refresco, y lo creemos sinceramente, y si lo vemos comprobamos que a lo largo de nuestra vida en muchísimos eventos normalmente agradables, normalmente de celebración y alegres, está presente el vino. No hace mucho hemos hecho una actividad fantástica desde la cultura del vino con Vanity Fair y con Scalpers, que es un tren del vino con un montón de famosos actores, modelos y tal, y a todos ellos les preguntaban y todos comentaban esto, lo fundamental que resulta el vino cuando uno se detiene a pensarlo en tu vida diaria y sobre todo en los momentos importantes de tu vida. Uno mira para atrás desde su infancia, en las cenas familiares, con los amigos, en muchas celebraciones, hasta ya la época adulta, y ve cómo el vino ha estado presente y sigue presente y está cada vez más presente en un montón de situaciones siempre agradables. Volveremos con el vino. Volveremos con usted. Siempre que quieran, encantado. Si nos acepta la invitación, porque da gusto oírle hablar y porque todo eso y más es el vino. Y si acaso nuestro vino, que hay que empezar por lo nuestro siempre. Rafael del Rey, gerente de la Fundación para la Cultura del Vino y director del Observatorio Español del Mercado del Vino. Por falta de tiempo no hemos podido hablar de Amigos del Vino, pero eso queda para la próxima ocasión, ¿de acuerdo? Sin problema, encantados. Muchísimas gracias. Muchas a ustedes, gracias. Amigos y amigas que nos ven todos los días, a cualquier hora, y que a quienes les gusta nuestra tele, naturalmente, por eso nos esforzamos en hacer las cosas bien. A ustedes decía muchísimas gracias y por mi parte hasta la próxima ocasión. Adiós.